la grabación. Ok. Y no, estaba mirando un poco cómo se podían presentar las slides. Así. Ok. All right. Bueno, entonces, la última vez hablamos un poco de básicamente los diferentes movimientos que se podían medir con nuestro sismógrafo o sismómetro en este caso de inercia mecánica con su pequeño sistema masa resorte y su amortiguador y entonces algo que permite de registrar el movimiento. En este caso es como esta parte que corresponde a, a la regla que hay al lado del sensor. Ok, aquí es. Entonces es esta regla que vemos. Ay, pero ¿por qué no me deja? Bueno, no tengo el cursor o nada de eso y no. Bueno, eso es nuevo. Entonces, bueno, eso es un poco raro. Nada que hacer. Um, bueno, entonces, dependiendo de la frecuencia del movimiento, también vamos a obtener diferentes respuestas de nuestro sensor. Y entonces, eso es una de las características fundamentales de los sismómetros que usamos. Todos van a tener una respuesta así en frecuencia, la llamamos así, diferente dependiendo del sensor. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un sensor que tiene una frecuencia de resonancia cerca de 1 Hz. Y entonces en la respuesta a la izquierda tenemos la ganancia que va a ser de más o menos 1 para frecuencias altas en comparación con esta frecuencia de resonancia. Es lo que hemos visto. Entonces no hay como registrar más o menos bien los movimientos del suelo. Para frecuencias más bajas, en comparación con esta frecuencia de resonancia, ya vamos a perder un poco de ganancia o de amplitud. Y en la mitad tenemos normalmente una amplificación del movimiento alrededor de la frecuencia de resonancia, que es de 1 Hz en este caso. El desfase es la gráfica a la derecha, entonces tenemos diferentes desfases dependiendo de la frecuencia también. Y todo eso es como son curvas teóricas que usamos para cada tipo de instrumento. No es algo que necesitamos medir, es algo teórico sobre un tipo de instrumento dado. Entonces, ahora lo vamos a describir de una manera un poco más matemática. Entonces, de pronto va a ser un poco más difícil. Eh, Vamos a definir diferentes parámetros. El movimiento de la Tierra lo vamos a llamar U. Este movimiento depende del tiempo. Vamos a usar Z
Z es el movimiento de la masa relativamente al movimiento de la Tierra. Entonces, eso es el movimiento relativo de la masa dentro del sensor. Entonces, lo llamamos Z. Y adentro, entonces, vamos a necesitar ver un poco las respuestas de las diferentes partes dentro del sensor, el amortiguador, el resorte y la masa. Entonces, um, vamos a tomar básicamente las diferentes fuerzas. Hay la fuerza del resorte, que entonces vamos a llamar menos KZ. Entonces esta fuerza es negativa porque normalmente se opone al movimiento de la masa. K es la constante del resorte dentro del aparato y este pequeño sistema resorte-masa va a tener una frecuencia de resonancia. Así. Eh, a veces se usa la frecuencia normal, entre comillas, o a veces se usa la frecuencia angular, que entonces se llama omega cero. Es la que tenemos aquí en la diapositiva, con la raíz cuadrada de K sobre M. La segunda fuerza es la fuerza de amortiguamiento, que entonces está igual a menos de z, la derivada de z punto así, y entonces d corresponde a una constante de fricción, es básicamente la fuerza sí, del amortiguamiento, qué tanto amortiguamiento tenemos dentro de nuestro aparato en total, ¿sí? No como por diferentes partes. Entonces tenemos esos dos y ahora vamos a básicamente usar la segunda ley de Newton, que nos dice las sumas de las fuerzas igual a la masa que multiplica la aceleración. Y entonces, en este caso, la parte de los movimientos corresponde a U plus el Z, U el movimiento del suelo, Z el movimiento de la masa, que tomamos entonces la segunda derivada para obtener la aceleración, que multiplicamos por M y entonces que ponemos enfrente las diferentes fuerzas que tenemos dentro del aparato, del resorte y de amortiguamiento. Entonces, de una manera un poco más concisa, abajo de la slide tenemos entonces las dos aceleraciones de los movimientos igual a las dos fuerzas. Así. Entonces, si uno hace un poco de reorganización de esta ecuación, tenemos, en fin, este menos de la aceleración igual diferentes derivadas del movimiento relativo de la masa, z segundo, z prima, z aquí, y dos términos que dependen de dos constantes, básicamente. Aquí es un side note, es que entonces vemos que el movimiento relativo de la masa está proporcional a la aceleración del suelo, ¿sí? No está proporcional directamente a la velocidad o al desplazamiento, está proporcional a la aceleración. Puf, puf, vamos a entonces reemplazar esta parte de la constante del resorte con la frecuencia angular natural de nuestro sensor, omega cero,
que ponemos directamente dentro de la ecuación, omega 0 cuadrado, y entonces también reemplacemos la constante de amortiguamiento por h, entonces, que está dado por la pequeña ecuación que vemos a la derecha. Entonces, obtenemos esta ecuación que tenemos abajo de la slide, de la diapositiva, con los diferentes términos em, que nos van a dar la respuesta de nuestro sensor a la aceleración del suelo. Entonces lo tenemos aquí. Aquí vamos a hacer algo de pronto no tan complicado, pero que tiene muchos pasos. Vamos a, para encontrar como lo que significa esta ecuación, um, vamos a hacer una hipótesis que entonces el movimiento del suelo es un sinusoide. Entonces, eso es una buena hipótesis, especialmente en sismología. Y entonces, los movimientos, los desplazamientos del suelo y los desplazamientos relativos de la masa, um, los vamos a expresar como una parte amplitud, el grande U, por ejemplo, que vemos aquí, que depende de la frecuencia, y que vamos a multiplicar por el epsilon de I omega t, así. Entonces, eso es es un sinusoide con diferentes amplitudes dependiendo de la frecuencia y también diferentes fases, básicamente para nuestra señal. Lo chévere de decir algo así es que es muy fácil de calcular las derivadas de esta función porque sencillamente solamente hay que multiplicar o dividir por el argumento que tenemos en el epsilon aquí, cuando lo derivamos con respecto al tiempo. Entonces, por ejemplo, um, cuando derivamos 2 veces u, obtenemos menos omega al cuadrado y de la misma fórmula del u original. Es como lo mismo para z. Tenemos i omega, la fórmula para la primera derivada, y menos omega cuadrado, la misma fórmula. Así. El menos viene sencillamente de la multiplicación del número imaginario de i que tenemos aquí. Entonces, ven que vamos a básicamente reemplazar los diferentes términos con estas ecuaciones dentro de la ecuación que teníamos antes. Aquí, entonces, ven un poco el procedimiento. Hay las exponenciales que se van, porque están como en todos lados. Y entonces, obtenemos por ejemplo, una ecuación de z que depende de la frecuencia angular, eh, y un factor que depende de la frecuencia natural, de la constante de amortiguamiento, del número imaginario, y de u, que entonces corresponde al movimiento del suelo, eh, así con dependencia a la frecuencia angular. Entonces, eso lo llamamos la frecuencia de respuesta en frecuencia del sensor. Y con esta función podemos extraer la respuesta en función de las frecuencias de nuestro sensor. Entonces, lo que vamos a obtener son, voy a volver un poco, son gráficas como las que vemos aquí, ¿sí? Si hacemos
si graficamos esta función que tenemos aquí. Entonces, la vamos a ver como en poco momento. Esta función de transferencia es básicamente CT sobre U. Nos dice si yo voy a solicitar mi instrumento con mi U, cuál es como el filtro que va a dar mi sensor de esta solicitación. Tenemos dos partes. Tenemos la parte amplitud, que corresponde entonces al módulo de esta función de transferencia. Entonces, obtendríamos la primera fórmula que ven aquí de A con subscript D en función de la frecuencia. Y tendríamos una respuesta en fase, entonces, que en este caso es un factor que multiplica el tangent de la parte imaginaria sobre la parte real de la función de transferencia. Estas cosas que hacemos aquí, por ejemplo, de tomar el tangent de las dos partes de la función, básicamente provienen de este trabajo que podemos hacer sobre o dentro del círculo trigonométrico. No sé si lo han visto en otros cursos, de pronto en física o en matemáticas, para obtener entonces un ángulo de todo eso. Ah, discúlpenme, aquí es como estaba un poco rarito. Aquí es A tan, pensé que era como un constante, pero no, es el arctangent. No sé por qué a veces es el arctangent, así. Bueno, que entonces es el tangent menos 1. Y entonces, para esta función tenemos dos partes, esta parte módulo, esta parte fase para toda esta función completa. Las podemos graficar. Aquí tenemos esta gráfica de A, así, y de la fase a la derecha. Y básicamente, si miran bien, se parecen mucho a las curvas que hemos visto al principio de esta sesión, con una parte cerca de la frecuencia de resonancia, con un poco más de amplitud, una parte con un plato a la derecha y perdiendo amplitud cuando vamos a frecuencias bajas. Y entonces vamos a tener diferentes curvas dependiendo del amortiguamiento que sea en la parte de amplitud y en la parte fase. Entonces, otra manera de describir esta función también es de decir que para las altas frecuencias, cuando omega es mucho mayor a omega 0, van a ver que eso es el A, la amplitud está como igual a 0, a 1. Y entonces tenemos el Z que está igual a U. Y entonces medimos el desplazamiento del suelo. Para bajas frecuencias, ahora tienen A que depende o que está como proporcional a la frecuencia al cuadrado. Y entonces hemos visto que eso corresponde a tomar dos veces la derivada. Y entonces, en este caso, los sensores miden la aceleración. Eso pasa cuando la, la frecuencia es mucho menor a la frecuencia natural del sensor. Y cuando estamos más o menos en la mitad,
con un amortiguamiento importante. Ahora vamos a medir velocidad. Em, para muchos de nuestros sensores estamos en este caso de medir la velocidad del suelo. Y entonces aquí tenemos estas gráficas que corresponden a las respuestas de, de, de nuestro sensor, de nuestro sismómetro de inercia mecánica. Ok, ok. No sé si han visto filtros en la parte de laboratorios o en otros cursos, pero entonces decimos que los sismómetros actúan como filtros pasa altos. ¿Ya han escuchado de este tipo de filtros? ¿O saben a qué corresponden? ¿Aló? Ah, ¿en cuál curso? ¿En laboratorio o en otros? Ah, ok, perfecto. Entonces, los sismómetros son filtros pasaltos que entonces corresponden a que dejan pasar las frecuencias altas y no las frecuencias bajas. Y por ejemplo, la Tierra, al contrario, es un filtro pasa bajos, así, en general. Entonces, em, para dar como dos casos diferentes. Generalmente nosotros usamos un H que corresponde al amortiguamiento crítico. Entonces es un H que es más o menos de 1. Podemos usar 1, pero el valor más común es de usar H como 1 sobre la raíz cuadrada de 2, que corresponde a 0.707. Es algo un poco técnico de por qué se usa este valor de H. Es porque con este valor la respuesta del sismómetro corresponde a la respuesta de un filtro de verdad. Entonces, por eso se usa. Ok. Bueno, aquí estamos con el sismómetro electromagnético, que es muy común. Entonces, por ejemplo, no sé si han escuchado de estos nombres de Short Period Geophones, geófonos de periodo corto, tienen frecuencias de resonancia de 4.5 Hz, y también los otros geófonos que son muy comunes con frecuencias de resonancia a 10 o 15 Hz. Todos son sismómetros electromagnéticos y registran la velocidad del suelo. Es con eso que estamos trabajando la mayoría del tiempo. Entonces, como les comentaba no sé si la sesión anterior o la de antes, vamos a tener una bobina y adentro de esta bobina vamos a tener un pequeño imán y entonces este pequeño imán va a producir esta fuerza electromotriz que está proporcional a la velocidad y con la generación de esta corriente, entonces vamos a también amortiguar el movimiento dentro del sismómetro. Es esta resistencia R
de lo que está como dentro de este esquema. La resistencia de Shunt se llama también. Esta corriente, entonces, que aquí puse como tensión en voltios, es lo que recordamos, que registramos cuando usamos ese tipo de aparato. Y después el digitalizador lo va a cambiar a unos valores de amplitud que nosotros vamos a usar. Con este tipo de sismómetro ya no hay no hay esos resortes, entonces la, la respuesta es un poco diferente. Vamos a también usar otra constante dentro de nuestra función de transferencia. Y es usando como el mismo proceso que hicimos antes, vamos a obtener ¿cómo se dice? Una ecuación un poco diferente, pero la idea es la misma que lo que hicimos antes. Y entonces, aquí la tienen, abajo, en esta slide. Si quieren, las podemos graficar. Yo no sé si grafican estas funciones en el laboratorio. Me pueden decir en el chat o no? Ok. Es como, como decir, um, no es como fundamental, entre comillas, de hacerlo, entonces no estoy seguro que lo van a hacer. Um, si quieren, es como algo sencillo que podríamos hacer si están interesados. Um, pero si les explico en dos palabras, eh, toman una frecuencia que varía, por ejemplo, de 0.1 a 100, un G que pueden poner en cualquier valor, tipo 1, por ejemplo, un omega 0, tomen un valor entre 0.1 y 100, por ejemplo, 4.5, y, toman un H también, pueden empezar con 1, por ejemplo, también, y hacen este cálculo para los diferentes valores de omega. Después, en MATLAB al menos, es sencillo, solamente hay que tomar el valor absoluto de, del resultado para obtener la respuesta en amplitud. Para la respuesta en fase solamente se toma entonces el arctangent de la parte imaginaria sobre la parte real del resultado. Y uno obtiene este tipo de curvas que hemos visto un poco antes para el caso del sismómetro de inercia mecánica. Entonces, si les interesa, les puedo como mostrar la próxima vez con mi MATLAB, o si no, entonces no es algo muy
muy, como decir, que hay que memorizar a todo costo. Em, bueno, entonces aquí tenemos el, como unos ejemplos. Tenemos en la primera parte el desplazamiento, arriba a la izquierda. Entonces, por ejemplo, eso podría corresponder al movimiento progresivo a lo largo de una falla durante un sismo. Um, Después, a la derecha, tenemos diferentes respuestas de diferentes sensores. Entonces, um, puff, puff, estos, bueno, primero las gráficas a la izquierda. Primero, arriba tenemos el desplazamiento. Si toman la derivada de este desplazamiento, obtendrían la velocidad de la segunda gráfica. Y si toman la derivada de nuevo, obtendrían la aceleración que ven en la tercera gráfica. Al lado, a la derecha, tendrían como diferentes sensores, tipo uno que mide, si me acuerdo bien, el desplazamiento, el segundo, la velocidad, y el tercero es un acelerómetro. Entonces, lo importante de ver aquí es que todas las respuestas se parecen mucho a la aceleración. Y entonces, eso es porque en las ecuaciones que hemos visto, em, la respuesta dentro de las ecuaciones está proporcional a la aceleración del subsuelo. Entonces, es por eso que tenemos respuestas que están un poco em, similar a la aceleración del subsuelo. Bueno, ahora vamos a ver unos tipos de, de sensor más. Tenemos aquí el sismómetro de fuerza equilibrada, the Force Balanced Seismometer. Um, Este tipo de sismómetros se usan mucho para los movimientos fuertes. Lo que quiero decir es que cuando uno tiene una falla tipo San Andreas, tipo Romeral, o tipo una falla donde hay sismos importantes, cerca de esta falla se usan más a menudo un sismómetro que puede registrar esos movimientos fuertes. Entonces, generalmente se ubican cerca de esas fallas importantes. La cosa interesante para este tipo de sismómetro es que uh, cuando hay una solicitación dentro del sismómetro, aquí le llamamos una fuerza externa, tipo un terremotos, um, automáticamente se genera dentro del sensor una fuerza opuesta que mantiene um, el sensor en su posición de equilibrio. Entonces, con eso, básicamente eso permite medir grandes desplazamientos dentro del sensor. Así. Y lo que se mide es la cantidad de corriente necesaria para compensar esta fuerza externa. Así funcionan estos sismómetros. También tenemos accelerómetros. Muchos usan
¿cómo se dice? La idea, el concepto del sismómetro que acabamos de ver dentro del sensor. También la frecuencia de resonancia del sensor es mucho más alta que las frecuencias que queremos medir. Es lo que hemos visto con los casos que hemos visto. Y entonces los acelerómetros tienen normalmente una respuesta plana para las frecuencias más bajas, así. Hasta el DC es como direct current, es este punto de cero frecuencia. Es este, ¿qué quiere decir? Hay unas pequeñitas, hay unos pequeños problemas con sensibilidades altas para altas frecuencias. Entonces, son mejores para registrar las frecuencias bajas. Bueno, aquí es un poco una, ¿cómo decir? Un ejemplo donde tenemos diferentes señales. Tenemos los datos de verdad, entonces son los datos que vemos con un S aquí. Y entonces estos son como datos en velocidad. Y por debajo tenemos otros datos. Aquí pienso también para el acelerómetro. Um, También son como datos reales de la misma señal, pero entonces registradas por dos tipos de instrumentos. Entonces tenemos el sismómetro, el acelerómetro, y donde dice original, entonces son los datos originales. Lo que podemos hacer es, por ejemplo, ver si cuando hacemos la derivada de la señal de la velocidad, si encontramos bien la misma señal que la aceleración, y entonces, en este caso, aquí no hay problema, obtenemos bien casi la misma señal si hacemos eso. Entonces, es un poco para decir que aunque tenemos diferentes sensores, cuando se corrigen bien, cuando se usan correctamente, registran la misma cosa, ¿sí? Entre los dos o dos o más sensores. Abajo tenemos lo mismo en desplazamiento y lo que hicimos en este caso es hacer una integración de las diferentes señales y entonces vemos también que tienen casi las mismas señales. Entonces, eso está bien también. Bueno, ok. Aquí tenemos unas características de los sismómetros. Hemos visto que tienen diferentes rangos de frecuencias. Eso lo llamamos a veces el ancho de banda. Van a tener diferentes sensibilidades y diferentes factores de conversión. Van a tener diferentes rangos dinámicos. Básicamente la amplitud, la más baja y la más alta que pueden medir. Van a tener diferentes niveles de ruidos instrumentales. Y entonces diferentes resoluciones que podemos um, como decía, definir como la sensibilidad del sensor sobre el ruido instrumental del mismo sensor. Entonces, son como diferentes características que podemos usar para caracterizar nuestros sensores. Por ejemplo, aquí
por ejemplo, se pueden usar diferentes eh, tamaños de números para, para almacenar, ¿cómo se dice así? Almacenar, no sé exactamente, para guardar los números. Generalmente es un número de bits, así, y entonces tenemos que usar un número bien alto para tener una precisión más importante sobre nuestras amplitudes que registramos. Entonces, um, si me acuerdo bien, los que usaba estaban en 16 bits o 32 bits, si me acuerdo bien. Um, entonces, aquí tenemos el rango dinámico también con la amplitud máxima y mínima. Entonces, si por ejemplo tenemos un instrumento que usa 24 bits, entonces podemos tener este número, 2 al poder 24 valores digitales diferentes, y entonces hacemos A max sobre A min así para obtener el rango dinámico y lo expresamos normalmente en decibels, así. Y entonces, si uno sabe que dentro del digitalizador tenemos una capacidad de plus o menos 2.5 voltios, después estamos como al tope y al mínimo de nuestros um, de las posiciones básicamente, por ejemplo, de nuestro pequeño imán. Esos 2.5 voltios lo vamos a dividir por el número de valores máximo que podemos tener, y entonces tenemos un cierto número de voltios por bit, así. Cualquier movimiento del suelo que no tiene la capacidad de generar al menos este pequeño valor de voltio, entonces no será registrado. Bueno, aquí tenemos diferentes valores para los diferentes números de bits, así. Bueno. Eso es un poco más complicado, entonces les dejo como ver si quieren, me lo preguntan, pero es un poco rarito también, entonces los dejo. Eso no es muy importante. Aquí tenemos otro tipo de hidrófono, de sensor con nuestros hidrófonos. De pronto no les parece como muy importante este tipo de sensor porque no son geófonos, pero esos sensores de los hidrófonos son los que están dentro de las flautas que se usan en sísmica marina. Entonces están como son sensores muy común también, y entonces se usan mucho para este tipo de survey. Entonces es un sensor muy importante también. Estos hidrófonos entonces normalmente están en el agua y registran pequeños cambios de presión dentro del agua. Normalmente funcionan con una mini membrana piezoeléctrica así que se puede deformar, y entonces estas pequeñas membranas de cerámica aquí generan pequeñas corrientes así cuando se deforman debido a los cambios de presión. Entonces, así pueden registrar esos pequeños cambios de presión. Esos sensores no son direccionales,
Lo que queremos decir es que no pueden no registrar un tipo de polarización, por ejemplo, dentro del agua. Um, no sé si han escuchado de otros tipos de sensores que usan fibra óptica. Se mide también la deformación de estas fibras para, para medir entonces las vibraciones y las ondas sísmicas. Bueno, aquí tenemos diferentes ejemplos de redes sísmicas. Tenemos pozos, tenemos arreglos en diferentes patrones. Así también tenemos strings de sensores en pozos horizontales, verticales. Aquí tenemos, por ejemplo, un, un arreglo importante de lo cual hablaba la última vez. Se llama US Array. Y todos estos puntos que hay en Estados Unidos son sensores y habían, ¿cómo decir? Y movieron poco a poco esos sensores de un lado de Estados Unidos hacia el otro lado de Estados Unidos, como un array muy importante, un arreglo muy importante. Nosotros usamos arreglos porque necesitamos más de un sensor para hacer los tratamientos de datos que queremos hacer. Por ejemplo, um, si queremos localizar unos sismos, necesitamos eh, muchos sensores, o al menos 4 o 5 sensores. Si queremos mejorar la calidad de la señal, también necesitamos un buen número de sensores. Es algo que vamos a hacer después, vamos a ver después de este tema. Y entonces normalmente usamos muchos sensores. Aquí tenemos diferentes redes. La red global que habíamos visto en la introducción y a la derecha la red que hay en Colombia. Este mapa ya pienso que data un poco, debería hacer como una actualización porque ahora hay más estaciones. Hay como algo como 50 estaciones más o menos en todo Colombia, repartidos en las diferentes partes, para entonces medir las señales principalmente de los sismos en Colombia y poder como localizarlos con una precisión razonable. Así. No hay muchos sensores en los llanos, pero no hay muchos sismos allá tampoco. Aquí tenemos diferentes ejemplos de el almacenamiento de los datos. Tenemos dos tipos de formatos más comunes. De pronto han visto eso en el lab. Han trabajado con diferentes tipos de datos. Los más comunes son SIGWAI y SAC. Pero la cosa que es como una mamera total es que cada universidad o cada instituto casi usa su propio SAC, su propio formato de datos, así que es como muy difícil a veces reusar los datos de alguien, sencillamente porque a veces cambia pequeñitas cosas porque les da la gana así. Y entonces, en muchos casos, em,
pasamos mucho tiempo sencillamente solamente para leer esos datos. Eso es como, eso pierdo un tiempo haciendo eso, no se imaginan. También, entonces, tenemos, por ejemplo, el SIGWAI. Normalmente, el SIGWAI tiene algo que se llama header. Aquí se llama un header, como una cabeza para estos datos. Entonces, hay una cabeza un header que contiene mucha información sobre los datos, el intervalo de muestreo, la localización a veces de los sensores, el tipo de fuente que se usó para hacer un disparo, un experimento sísmico, quién hizo el survey, para quién, todo eso puede encontrarse dentro de este header aquí cuando hay mucha información. Y después hay, hay un header por traza sísmica. Así. Y dentro de esos datos entonces podemos tener muchas trazas sísmicas. Um, el SAC es un poco diferente. También vamos a tener un header con generalmente un poco menos de información y normalmente solamente tenemos una traza sísmica o una serie de datos así, dentro de los SAC. Entonces, es un poco diferente de los SIGWAI. En sismología usamos más los SAC y en la industria para la sísmica usamos más los SIGWAI, así. Um, Estos datos, dependiendo de unos de los parámetros que ven en esta slide, pueden tomar poco de espacio o mucho espacio. Entonces, son desde megabytes a terabytes, así para cada survey que uno hace con sus equipos sísmicos. Bueno, entonces aquí hay dos libros que tienen mucha información sobre toda esta parte instrumental, especialmente el AFSCOF que tenemos aquí. Sherbaum ya es un poco más preciso, un poco más complicado. Y si quieren ver un poco lo que hay adentro, y aquí las nociones importantes. Aquí son como pequeñas cositas si quieren ver después. ¿Hay preguntas sobre esta parte? Bueno, sí, yo pasé como un poco más rápidamente sobre esta parte porque no es como, yo no pienso que es como la parte la más importante en general para todos ustedes en geociencias. Es importante, muy importante para los que van a seguir en sísmica o en sismología, pero para los demás ya es como muy técnico. Entonces, um, es interesante que sepan un poco de este tema, por ejemplo, cuando reciben datos sísmicos, pero entonces son como muchos detalles para alguien que no va a trabajar específicamente en esos temas.
Entonces, los demás que están aquí, por ejemplo, que no me pusieron nada en el chat, tipo Paola, María, Sergio, ¿no tienen preguntas? No, profe. Ok, perfecto. Yo veo que Paola puso algo, pero no lo tengo en el chat aquí, por una razón. ¿Verdad? Es raro. Bueno, ok, por ahora no. Bueno, entonces vamos a pasar a algo de pronto un poco más general, un poco más interesante para ustedes, aunque son muchos detalles también sobre la adquisición de los datos sísmicos. Está cargando todavía, entonces esperando hasta que veamos la presentación. Aquí estoy buscando un perfil también. Aquí, bueno, puf, puf. Entonces, ahora vamos a empezar una serie de 2 o 3 presentaciones em, que, que son sobre la adquisición y el procesamiento de los datos sísmicos, porque las vemos, es porque es como esencial si ustedes en el futuro trabajan con datos sísmicos, por ejemplo, como geólogo o para otras aplicaciones. Y entonces tienen que saber un poco de dónde vino todos esos datos. Entonces, es por eso que vamos a ver cómo se adquieren y cómo se procesan. Em, el resultado final que queremos obtener, entonces, es el perfil sísmico que de pronto ya han visto y hemos visto también unos ejemplos en este curso. Cada vez les digo que vamos a ver como un buen perfil. No quiero hacerles como esperar más. Aquí les voy a mostrar un perfil de alta calidad. Entonces, no sé si lo están viendo ahora, me imagino que sí. Y entonces, bueno, esto es como un perfil de una empresa, de Fugro, y en este caso ven que en la parte vertical tenemos unos segundos de datos y en la parte horizontal tenemos algo como um, 30, 50 kilómetros de perfil aquí. Aquí podemos ver que tenemos una muy buena definición de los diferentes reflectores. Eso no es un
perfil que va muy profundo, pero no es algo muy superficial tampoco. Vemos la organización de los diferentes reflectores. Um, Aquí de pronto son cuerpos de sal, por ejemplo. Tenemos entonces diferentes fallas que se ven muy fácilmente también. Entonces, um, si ven la diferencia entre este tipo de perfil y los perfiles que hemos visto hasta ahora, son como incomparables casi en términos de, en términos de calidad. Eso es el propósito de hacer una buena adquisición de datos y un buen procesamiento de datos también para obtener un resultado así. Bueno, este perfil es de un perfil de sísmica marina. Entonces, aquí tenemos agua y debajo tenemos entonces el fondo marino y después sedimentos y otras rocas. Um, ¿Tienen preguntas o comentarios sobre esto? Profe, ¿cuánto pesa una imagen de esas? Um, la imagen, déjame ver, pienso que la tengo en alta definición, donde está mi colección de imágenes. Entonces, aquí es Fugro Morocco, aquí. Solamente 2 megas, pero hay unas que son como más pesadas también. Sí, aquí es algo de Morocco. Bueno, otras preguntas. Los, los datos sísmicos que corresponden a este perfil deben ser como tremendas en términos de peso también. Tremendas. La profundidad de eso, um, en el lado había TWTT, así que significa Two-Way Travel Time. En muchos casos los perfiles los tenemos en tiempo y no en profundidad. Y entonces hay que dividir por 2 este tiempo de propagación para tener solamente una dirección. Entonces, por ejemplo, aquí teníamos más o menos 3 segundos. Entonces, más o menos 1.5 de propagación. Y después hay que multiplicar por una velocidad promedia del subsuelo. Digamos que aquí son sedimentos y entonces tienen una velocidad entre 2 y 2.5 kilómetros por segundo. Así que aquí tuviéramos un perfil que va hasta más o menos 3 sí, 3 kilómetros de profundidad, más o menos.
aunque la, la parte más profunda del perfil ya no se veía muy bien para los diferentes reflectores. Entonces, la parte que se podía usar, digamos que era más de 1, 2 kilómetros. ¿Otras preguntas o comentarios sobre sobre este perfil? De pronto les puedo mostrar otro ejemplo. Aquí de pronto este es como un buen ejemplo de perfil también. Oh, no, not browse. Aquí, window, perfil, CGG. Entonces, aquí es otro perfil de alta calidad. En este caso es más la imagen que nos da unos pequeños problemas, pero también eso es de muy buena calidad. De nuevo, aquí tenemos una muy buena definición de los reflectores. Unas partes un poco raras como la que vemos aquí y que corresponden a cuerpos de sal en este caso. Vamos a ver un poco después en la parte de interpretación que esos cuerpos de sal pueden tomar formas muy raras, entonces un poco más diversos de lo que uno se imagina. ¿Qué más? Tengo otro ejemplo chévere de pronto. Ah, sí, tenía uno cerca de Namibia, pienso. Chun, chun, chun. Necesito encontrarlo. Aquí no. Aquí no. Así. De pronto aquí. Sí. Bueno. Up, up, up. Entonces, aquí tenemos otro ejemplo de un muy buen perfil de sísmica marina de nuevo. No sé si alcanzan a ver los detalles aquí en este caso, pero entonces ven estos reflectores tipo sigmoides así, y hay que imaginar que entonces todos estos um, reflectores así son fallas inversas, así. Estamos en una frost belt, como se llama, um, cerca de Namibia, así. Entonces algo muy de muy alta calidad. Aquí también se ven muy bien. Bueno, entonces vamos a empezar el primer paso, básicamente para obtener este tipo de datos. Aquí. Es entonces la adquisición de nuestros datos de sísmica y especialmente de sísmica de reflexión. Entonces, no vamos a hablar mucho de los datos de refracción porque no tenemos lo suficientemente de tiempo para hacer eso. Puf, puf. Entonces, empezamos. No sé
yo pienso que en el laboratorio se describe eso al principio también, para nuestros datos que corresponden a los sismogramas que analicemos. Um, es básicamente una combinación de diferentes partes, una fuente, una respuesta de la Tierra, una respuesta del receptor o cerca del receptor y entonces una parte instrumental aquí. Um, y entonces lo que vamos a ver ahora es la parte de la fuente para la adquisición de nuestros datos. Um, este pequeño símbolo que vemos aquí es el símbolo de la convolución. Entonces, la convolución es una multiplicación y un desfase de tiempo a la misma vez. Um, entonces es básicamente lo que estamos haciendo aquí con esta relación. Estamos combinando amplitudes y funciones que aquí llamamos respuestas y también los cambiamos de momento, así con estos signos de convolución. No sé si ven la convolución en uno de los cursos de matemáticas, pero nosotros en este curso los vamos a ver después cuando hablamos de, de las señales y del procesamiento de las señales. Entonces, una de las propiedades importantes de la convolución es que es una convolución en el dominio temporal, pero es una multiplicación en el dominio espectral de las frecuencias. Entonces, también eso es una propiedad muy interesante para muchos de los procesamientos de datos que tenemos que hacer. Entonces, ahora hablamos de nuestra adquisición de datos en la Tierra, pues, primero de la Tierra, después miraremos en el mar y entonces vamos a tener un disparo aquí, por ejemplo, una fuente en este lugar donde se dice shot aquí y vamos a registrar esas señales a diferentes receptores. El resultado se llama el shot gather. Es algo que van a escuchar mucho en esta parte. Los shot gathers son básicamente los datos originales que obtenemos con nuestros arreglos. Entonces, los shot gather tienen distancia o números de receptores y tiempo aquí. Entonces, para terminar, aquí me podrían decir cuáles tipos de propagación de ondas observemos um, en este juego de datos. Por ejemplo, no sé si ven mi mouse, pero aquí donde estoy como indicando qué tipo de propagación de ondas tenemos.
Bueno, de pronto es un poco pequeño. Entonces, aquí tenemos generalmente, principalmente, refractadas. Aquí en esta parte vamos a ver la onda directa y adentro aquí con estas hipérbolas vamos a ver ¿cómo se dice? Reflejadas, ¿cómo se dice? Reflections, reflejadas de pronto. Y aquí con este carácter un poco diferente cerca del eje de los tiempos, son ondas que viajan con velocidades muy bajas, y entonces son ondas superficiales y generalmente son ondas tipo Rayleigh. Normalmente todas las otras ondas son de tipo ondas P, pero de diferentes tipos de propagación. Bueno, entonces la próxima vez empezaremos de nuevo con la adquisición de nuestros datos. Pero tienen una pregunta de pronto, antes de que terminemos. Bueno, entonces nos vemos la próxima semana para hablar sobre la adquisición de los datos y entonces buen fin de semana. Nos vemos la próxima semana.